Buenas noches desde Madrid. Hoy comenzamos el último capítulo de la primera parte de este curso. Esperemos que os esté ayudando. Ya sabéis que los vamos grabando y los ponemos en la página web. Os recordamos y os animamos a que ante las dudas podéis escribirnos al correo de la página web El Susurro del Ángel. Comenzamos con el primer tema, nociones elementales. Como espíritus que somos, debemos progresar en la ciencia de lo infinito y por esto pasar por las pruebas del mal para llegar al bien. Lo mismo, la misión de los espíritus superiores es la de ponernos en el buen camino. Cuando las malas influencias obran sobre nosotros es porque las atraemos con el deseo del mal, porque los espíritus inferiores vienen a cooperar con el mal cuando deseamos hacerlo. Solo queriéndolo pueden ayudarnos a hacer el mal. Si tenemos propensión al homicidio, estaremos rodeados de una nube de espíritus que nos fomentarán esa idea, pero otros nos rodearán también e influirán en sentido del bien, lo que equilibra la balanza, dejándonos a nuestro libre albedrío. Para aclararnos más, la pregunta 472 del Libro de los Espíritus nos da la respuesta y dice así: los espíritus que quieren excitarnos al mal se reducen a aprovecharse de las circunstancias en que nos encontramos o pueden producirlas. Y nos contestan los espíritus: se aprovechan de las circunstancias, pero a menudo las provocan impulsándolos, sin saberlo vosotros, hacia el objeto que codiciáis. Así, por ejemplo, un hombre encuentra en su camino una suma de dinero, no creas que son los espíritus los que allí la han colocado, pero pueden sugerir al hombre la idea de pasar por aquel lugar, despertándole entonces intención de apoderarse del dinero, al paso que otros le sugieren el pensamiento de entregarlo a quien pertenece. Lo mismo sucede con todas las otras tentaciones. Hay tres tipos de obsesiones en que los espíritus pueden influir en una persona: la obsesión simple, la fascinación y la subyugación. Veamos la obsesión simple en una pequeña descripción. La persona tiene conciencia de que no obtiene nada bueno. No haciendo caso a la influencia del espíritu, este, cansado de que no se le oiga, se retirará. La fascinación, pues el espíritu que le domina se apodera de su confianza hasta paralizar su propio juicio y hacerle encontrar sublimes las comunicaciones más absurdas. La persona obsesada no tiene conciencia de lo que ocurre. La subyugación, se llega a sufrir una dominación tal que el espíritu puede arrastrarle a las más ridículas y comprometedoras determinaciones. En ocasiones hay un dominio corporal. Le pregunta Kardec a los espíritus en la pregunta 473: ¿puede un espíritu revestir momentáneamente la envoltura corporal de una persona viva? Es decir, introducirse en un cuerpo corporal animado y obrar en lugar del que esté encarnado. Y contestan los espíritus: el espíritu no penetra en un cuerpo como tú en una casa. Se identifica con un espíritu encarnado que tiene los mismos defectos y las mismas cualidades, para obrar de común acuerdo. Pero siempre es el encarnado quien obra como quiere, sobre la materia de que está revestido. Un espíritu no puede sustituir al que está encarnado, porque el espíritu y el cuerpo están ligados hasta el tiempo señalado para el término de la existencia material. Entonces, en la pregunta 465, le pregunta Kardec: ¿puede uno por sí mismo alejar a los malos espíritus y emanciparse de su dominación? Y contestan: teniendo la necesaria firmeza de voluntad, siempre es posible, quien quiera que sea, liberarse de un yugo. Nosotros preguntamos y hacemos esta reflexión. Viendo el contenido de este tema, nos preguntamos: ¿seríais capaces de ver algún tipo de fijación de un espíritu que quiere llevaros por donde quiere? ¿Os habéis dado cuenta? Bueno, pues con esta reflexión terminamos este tema y continuamos con el siguiente. ¿Qué es la fijación espiritual en una persona? La fijación u obsesión es un disturbio espiritual de largo curso con graves consecuencias en forma de desequilibrios fisiológicos mentales. Su erradicación es lenta y difícil, pues depende más de la persona que del espíritu. La influencia negativa en el espíritu puede afectar la vida mental de cualquier ser humano, alterando sus emociones y raciocinio, llegando hasta alcanzar su cuerpo físico. La influencia espiritual solo es calificada como obsesión cuando se observa una perturbación constante.
Si la influencia verificada es apenas esporádica, ello no se calificará como una obsesión. ¿Solamente los espíritus imperfectos provocan obsesiones? Dice, sí. Los buenos solo hacen el bien, los otros interfieren en la voluntad del individuo, haciendo que él tenga acciones contrarias a su deseo natural. La obsesión solo se instala en la mente de la persona cuando el espíritu obsesor encuentra debilidades morales que pueden ser explotadas. Son puntos débiles que naturalmente casi todos nosotros tenemos. De este modo, se concluye que todos estamos sujetos a posibles obsesiones por parte de espíritus. Entonces, ¿cómo actúan los obsesores? El espíritu obsesor, conociendo las debilidades morales de la persona, va poco a poco obteniendo acceso al área mental y fijándose a ella, llegando en algunos casos a dominarlo. Si la obsesión se intensifica y no fuera tratada espiritualmente en su debido tiempo, ocurrirá un aumento de afinidad fluídica entre el espíritu obsesor y la persona, lo que puede acarrear el agravamiento en el comportamiento de la persona. En la pregunta 479, pregunta Kardec, ¿y la oración es un medio eficaz de curar la obsesión? Para todo, es un poderoso auxiliar la oración, pero sabed que no basta murmurar algunas palabras para lograr lo que se desea. Dios asiste a los que practican y no a los que se limitan a pedir. Preciso es, pues, que la persona obsesada haga por su parte lo necesario para destruir la causa que en sí misma atrae a los espíritus inferiores. Para terminar este tema, os aconsejamos siempre la práctica de la oración y la vigilancia interna para poder detectar que nos están intentando influir un espíritu para dominarnos. Continuamos con el tema causas de la fijación espiritual, que aquí hemos puesto en el cuadro tres causas, cuatro: las causas morales, las causas relativas al pasado, las contaminaciones espirituales y la causa anímica o autoobsesión. Empezamos con las causas morales. Son aquellas provocadas por la mala conducta del individuo en la vida cotidiana. Al andar mal con la vida y con las personas, estaremos sintonizando nuestro pensamiento con los espíritus inferiores y los atraeremos hacia nosotros. De este intercambio de influencias pueden nacer una obsesión. Vicios mundanos como el cigarrillo, la bebida, el exceso, el orgullo, el egoísmo, la maledicencia, la violencia, la avaricia, la sensualidad enfermiza, la lujuria, etcétera, etcétera. Pueden unirnos entidades espirituales infelices si no somos capaces de darnos cuenta y de pararlo. La segunda causa es las causas relativas al pasado. Son aquellas provenientes del proceso de evolución a que todos los espíritus están sujetos. En sus experiencias reencarnatorias, por ignorancia o libre albedrío, un ser puede cometer fallos graves en perjuicio del prójimo. Si la desavenencia entre ellos genera odio, el desentendimiento puede perdurar por encarnaciones que puede llegar al odio, peleas, deseo de venganza y persecución. Casos así pueden dar origen a procesos obsesivos tenaces. Verdugos y víctimas continúan alimentando los sentimientos de rencor de uno para con el otro. Pasamos a la tercera causa, las contaminaciones espirituales. Suceden cuando una persona frecuenta o simplemente visita ambientes donde predomina la influencia de espíritus inferiores. Los lugares donde se practica la hechicería son propensos a contaminaciones obsesivas, desde que haya afinidad moral con el ambiente. Espíritus atrasados vinculados al lugar donde la persona fue se envuelven en su vida mental, perjudicándola. Pasamos a la cuarta causa, la causa anímica o autoobsesión. La causa anímica o autoobsesión son causadas por una influencia mórbida, residente en la mente de la propia persona, por causa de vicios de comportamiento, el cultivo de padrones enfermizos de pensamiento que causan desequilibrio en sus áreas emocionales. Muchas tendencias autoobsesivas son provenientes de experiencias desdichadas relacionadas con vidas pasadas de las personas, angustias, depresiones, manías de persecución o carencias inexplicables pueden ser parte del proceso autoobsesivo.
Con eso terminamos, y al saber los espíritus que no es más que transitoria la vida corporal y que las tribulaciones que la acompañan son medios para llegar a mejor estado, deploran más las causas morales que de éste nos alejan, que los males físicos que solo son pasajeros. Los espíritus se cuidan poco de las desgracias que afectan únicamente a nuestros intereses mundanos, como nosotros de los pesares pueriles de la infancia, viendo en las aflicciones de la vida un medio para nuestro progreso. Las consideran como las crisis momentáneas que ha de salvar a la persona encarnada. Compadecen nuestros sufrimientos como nosotros los de un amigo, pero mirando las cosas desde más exacto punto de vista, o sea, de un punto de vista mucho más elevado, las apariencias de distinto modo que las ven, la aprecian de distinto modo que nosotros. Mientras los buenos nos reaniman el sentido propicio a nuestro porvenir, los otros para comprometernos excitan a la desesperación. Terminada esta lección, esperamos de esta noche, os proponemos una reflexión para examinarnos por si vemos tendencias que pudiesen ser influencias de espíritus que están intentando perjudicarnos. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana.